Hola, muy buenas tardes. Nuestro tema es la entrevista estructurada. Como marco de presentación libre, nosotros traemos una pequeña presentación explicando qué es este tipo de entrevista y al final una conclusión de cuáles son las ventajas y desventajas que podría tener este tipo de entrevistas para el proceso de selección de personal. También traemos una pequeña dinámica de lo que hicimos con este tipo de entrevista. Es un ejercicio en donde lo aplicamos y pues ya vamos a ver, digamos, de qué manera lo aplicamos, cómo lo aplicamos, cuáles fueron las preguntas de cómo estructuramos esta entrevista y cuáles fueron también las respuestas determinantes que se pudieron llegar a tener en este caso. Las personas que hacemos esta presentación, mi persona, Mónica Ortega, Ignacio Rodríguez y María Fernanda Casas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la entrevista estructurada es una técnica de recolección de información. Esto se utiliza más que todo en los procesos de selección de personal, en encuestas o entrevistas. Esta se caracteriza por tener un formato muy rígido, son preguntas previamente diseñadas y en un orden fijo. Esto ayuda a la estandarización del proceso, entonces quiere decir que las personas que reciban la entrevista tienen que recibir las mismas preguntas formuladas en el mismo orden, con las mismas palabras, esto para ayudar al final a la comparabilidad que puede tener este mecanismo, ¿no? Entonces esta estructuración de la entrevista facilita al final y agiliza el proceso para la comparación de resultados. Bueno, para el proceso de la entrevista primero se realizó una convocatoria abierta el día 26 de marzo, en el cual se requería un arquitecto con experiencia en dirección de obra de mínimo 5 años. Se le pidió a todos los aspirantes que enviaran su hoja de vida a un correo en específico para allí hacer la selección de los posibles candidatos. En base a las hojas de vida recibidas, se obtuvieron dos candidatos que llamaron la atención. Una de ellas la arquitecta Mónica Ortega y la otra la arquitecta María Fernanda Casas. Estas hojas de vida llamaron la atención por la forma, la estructura de la misma, las habilidades que demuestran y sobre todo la experiencia que en ellas se requiere, lo cual era mínimo 5 años como director de obra. Al momento de seleccionarlas, elegimos que la entrevista que se iba a realizar sería una entrevista estructurada para así determinar cuál sería la mejor candidata. Al determinar que estas dos serían las candidatas, la arquitecta Ortega y la arquitecta Casas, se hizo un proceso de citación a través de correo electrónico donde se les indica la fecha, el lugar y la hora en el que deben presentarse para realizar la entrevista. Se les informó que sería el 2 de abril a las 8 de la mañana en el edificio F25, que por favor se presentaran de manera muy puntual para realizar el proceso de la entrevista estructurada. Preguntas de entrevista al cargo de director de obra. Aspecto personal. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta el momento? ¿Cómo te desarrollas trabajando en equipo? En el aspecto profesional, ¿cómo manejas la presión cuando hay retrasos y imprevistos en la obra? En caso de retrasos, ¿cuál es el paso a seguir respecto a las pólizas que se manejan? En caso de ser contratado, ¿cuáles creen que serían sus actividades a realizar? En compra a proveedores, ¿en qué situaciones prefiere cantidad sobre calidad y viceversa? ¿Qué tipo de plano se requiere para sacar cantidades de materiales a utilizar en obra? ¿Cómo te aseguras de que todas las partes involucradas en la obra estén alineadas con los objetivos del proyecto? En el aspecto psicosocial, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso que obtuviste de tu anterior trabajo? ¿Qué te motiva a trabajar como arquitecto director de obra? Respuestas determinantes. La arquitecta Mónica Ortega, a la pregunta ¿cómo manejas la presión cuando hay retrasos y o imprevistos en la obra?, respondió: yo no me estreso mucho, simplemente dejo que las cosas fluyan y trato de no preocuparme demasiado. Mientras que la arquitecta María Casas respondió: manejo la presión organizando mis tareas con prioridades claras, me apoyo en mi equipo para delegar responsabilidades
y evitar sobrecargas. Además, cuando surgen imprevistos, trato de abordarlos con calma y solución rápida, asegurándome de que la obra siga avanzando sin afectar la calidad. A la pregunta, ¿cómo te aseguras de que todas las partes involucradas en la obra estén alineadas con los objetivos del proyecto? La arquitecta Mónica Ortega respondió: me aseguro que todos cumplan con el objetivo de la obra mediante reuniones periódicas de seguimiento, revisando avances y solucionando problemas a tiempo. También utilizo cronogramas y herramientas de gestión para supervisar el cumplimiento de tareas y mantener la comunicación fluida entre todas las partes. Y la arquitecta María Casas respondió: confío en mi equipo de trabajo y que cada quien haga su parte sin necesidad de estar encima de ellos. A la pregunta, en el caso de ser contratado, ¿cuáles creen que serían sus actividades a realizar? La arquitecta Mónica Ortega respondió: bueno, como arquitecta directora de obra, haría lo que me pidan y esperaría instrucciones claras para saber qué actividades voy a realizar. Por el contrario, la arquitecta María Casas respondió: como arquitecta directora de obra, mi principal desempeño sería coordinar y supervisar el desarrollo del proyecto para garantizar que se cumplan los plazos, costos y calidades establecidas. Me encargaría de gestionar al equipo, comunicarme con clientes y proveedores, resolver imprevistos en obra y asegurarme de que todo se ejecute según los planos y normativas vigentes necesarios. Bueno, ya para conclusión, podemos ver que este tipo de entrevista estructurada puede llegar a ser muy útil para los procesos de selección masiva. Esto pues facilita que haya un análisis cuantitativo y se pueden utilizar métodos estadísticos para ayudar a la selección del personal. Como desventaja, pues podemos ver que la falta de flexibilidad que existe en este tipo de entrevista, ya que a diferencia de la entrevista semi-estructurada o la estructurada, esta pues es mucho más controlada y es menos espontánea, es decir, pues no tiene ningún desarrollo de conversación, ya que es demasiado rígida, y esto pues minimiza la interacción que puede llegar a tener el personal con el puesto que puede llegar a ocupar, y pues la información de las respuestas es un poco más limitada.